Yo estoy en clase de psicología comportamental, por el amor de Dios. Sí, tengo para plantear si no nos puede aprobar ya de una con todo esto y listo. Bueno, no sé si se va a sumar alguna persona más, voy mirando. Mientras tanto, vamos a charlar un poquito sobre este trabajo que hoy les mandé, para que tengan tiempo de prepararlo, de elaborarlo, de consultar. Como habíamos dicho la vez pasada, la propuesta es que lo puedan hacer en pequeños grupos, ¿sí? De 2 a 4 personas, como les pongo ahí en el diseño, no sé si llegaron a leerlo o a verlo, ¿sí? Habrán visto que está absolutamente atravesado por la situación de la pandemia, o sea, vamos a tratar de hacer de esta situación tan atípica una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer los educadores en general, ¿no? O sea, vamos a tratar de utilizar este contexto como insumo para aprender. Por eso es que en el práctico van a ver que los puntos tienen que ver con la cuestión de la pandemia, ¿sí? Algunas aclaraciones que me anoté en este año que es tan peculiar y que es tan distinto, para que ustedes lo vayan pensando. La primera de las cuestiones es que la forma en que vamos a organizar la evaluación este año, particularmente con el grupo Primero B, con la gente que está cursando Primero B, es para Primero B que está cursando este año. O sea, la gente de años anteriores que tiene que rendir sus finales, bueno, tendré que ver en su momento quiénes son, de qué años y cómo organizaremos esa instancia. Lo que estoy hablando con ustedes corresponde a ustedes. ¿Eso se entiende? O sea, hasta el grupo que está cursando este año, en esta situación peculiar, ¿sí? Porque la verdad es que los años anteriores fueron otras las circunstancias, fueron otros los materiales o las estrategias que se pusieron en juego, no tanto los materiales, los tiempos de trabajo. Entonces, lo que estoy haciendo es un ajuste en función de lo que se trabajó con ustedes este año y en las condiciones particulares en que vinimos trabajando. ¿Bien? Para la gente que recién se inicia en los estudios superiores, como hoy nos decía el director, un problema habitual es pensar secundarizadamente la cuestión de los estudios superiores, es decir, pensar que como la materia tiene un examen final, el examen final hay que rendirlo el año en curso, como si fuera una materia de secundaria. No, no es así. Ustedes tienen un montón de opciones y fechas y un tiempo dentro del proyecto de evaluación para rendir cada espacio curricular. No tienen que rendir todas las materias en diciembre. Lo que estoy diciendo a algunas les puede parecer una cosa hasta superflua, pero la idea es que, y sobre todo este año, que ha sido un año tan complejo para muchos y para muchas, ustedes decidan en relación al recorrido académico que han tenido en cada uno de los espacios, qué están en condiciones de rendir y qué no están en condiciones de rendir ahora. ¿Se acuerdan que la primera parte del año ponderamos con letras, por lo menos en mi caso, A, B, C, D y E? Digo, la persona que tuvo una A o una B no está en la misma situación académica que la que tuvo una D o una E, porque eso lo pone en una relación de distancia respecto de la cercanía o no a los contenidos. Yo voy a publicar con el acuerdo de las personas que han tenido un buen desempeño próximamente algunos de los trabajos, como les había dicho, para que comparen con sus propias producciones, o sea, de los trabajos
mejor resueltos, digamos, en este sentido, ¿no? Y también para que pregunten al respecto los que no han tenido un muy buen desempeño, para que sea una instancia de reaprendizaje. ¿Bien? No lo había hecho hasta ahora porque todavía hay gente que está pendiente de acreditación, pero la realidad es que estamos como corridos por los tiempos, entonces lo voy a hacer prontamente para que sirva como instrumento de reaprendizaje y vean y revisen dónde pueden haber estado las dificultades y los errores. ¿Por qué voy a hacer esto además? Porque este segundo trabajo, por un lado, tiene la intención de evaluar los contenidos que hemos estado viendo o trabajando, pero además tiene la intención de ser integrador de todos los contenidos, porque ya anticipando lo que va a ser la integración final, que la integración sería como un examen final de todos los contenidos, es que en función de cómo ustedes elaboren el trabajo, yo voy a tener una percepción, no estoy hablando de la seguridad, pero voy a tener una percepción de qué han comprendido de los distintos autores y temas. Y entonces, en cada trabajo práctico, además de hacerles una devolución sobre el cuatrimestre y los contenidos correspondientes, voy a ir anticipando cómo y qué les voy a tomar en la integración. No sé todavía si a modo de preguntas, si a modo de señalamientos. Para mí también esto es nuevo, ¿se entiende? Lo que tengo claro es que yo, en esta instancia de evaluación, voy a dejar indicado qué les voy a tomar en la integración, qué o cómo les voy a tomar en la integración. Porque como esto ya sabemos que va a ser virtual, porque ya se sabe que no volvemos a las clases presenciales durante el 2020, ¿sí? Entonces, nos anticipamos de esta manera para que el tiempo de examen sea un tiempo razonable. No es que los vamos a correr y les vamos a decir, por reloj tienen 2 minutos, no, pero tampoco les vamos a poder dar media hora. Porque ¿cuántos días nos llevaría una mesa con, como suelo tener yo, 40 personas? ¿Se entiende? Entonces, para ustedes, particularmente, gente de esta cohorte de la primero B cursada 2020, en la devolución de esos trabajos prácticos, yo voy a señalar qué y cómo va a ser la integración. ¿De acuerdo? ¿Esto se va entendiendo? ¿Me quieren hacer alguna pregunta en relación con esto? Ahora es muy introductorio porque recién están leyendo los trabajos, pero bueno, esto creo que es importante que se entienda. Sí, Respecto al trabajo, estuve mirando, pero no vi que haya fecha. No sé si, no lo miré todo, lo fui leyendo un poco sí, mientras. hay una fecha, porque la fecha de cierre del El sí, del 14, ¿no, cuatrimestre, profe? claro, es hasta el 14 de octubre, porque al 30 de octubre tenemos que tener todo ya cerrado. Se termina el cuatrimestre y la cursada el 30 de octubre. Y necesito mínimo esos 15 días para poder corregir. Porque no los tengo solamente ustedes, tengo otros cursos más. Pero también creo que ustedes necesitan mínimo un mes para poder trabajar. Por eso es que estoy dándoles este plazo y prefiero tener yo un poco menos de tiempo para la corrección esas 2 últimas semanas que veremos, no sé, si me internan en el Moyano o si llego a tomarles después las integraciones correspondientes, ¿no? Pero bueno, prefiero que ustedes tengan al menos un mes para ir resolviendo los puntos que corresponden. También les aclaro que no voy a corregir borradores, porque como verán, es imposible. Lo que sí vamos a tener 2 instancias de acompañamiento como si fueran tutorías para estos trabajos. Una instancia van a seguir siendo los mails. Ustedes me pueden mandar una pregunta puntual, un comentario puntual sobre algo que no se entiende a través del mail. Y la otra opción que vamos a restablecer van a ser las clases de los días sábados, vamos a poner 2 sábados exclusivamente para responder inquietudes. ¿Sí? Tipo tutoriales también, ¿sí? O sea, ustedes en esas 2 clases lo que voy a hacer es responder inquietudes, dudas sobre sus propios trabajos.
Y las vamos a grabar para que también, como siempre, se comparta con el resto de las compañeras, que por ahí no tienen la duda en ese momento, pero les surge después. Entonces les va a servir a todos, ¿sí? Así que, bueno, esa aclaración. Ah, y otra cosa que me parece importante, porque ustedes, esperen que me fijo, yo acá tenía el trabajo, bueno, trabajo en pequeños grupos. ¿Ves? Les puse esto, la calidad de las respuestas depende de la justificación. No hay una única forma de elaborar los puntos. Lo correcto o incorrecto será producto de los análisis efectuados y la creatividad del grupo, ¿sí? Y después pongo, esperen. No, en relación con esto me parece. Yo lo que no quiero que se entienda es que un trabajo es bueno si es más largo. La extensión de un trabajo no tiene nada que ver con la calidad del trabajo. El trabajo de calidad es aquel que aborda lo que se le pide, ¿sí? Con los autores trabajados de manera correcta, pertinente y haciendo una buena selección. Escribir todo tipo copio y pego, lo único que indica es que no entendieron nada. ¿Se entiende la diferencia entre, digamos, están en el mismo lugar el que no responde nada que el que copia absolutamente todo? Porque quiere decir que no entendió la consigna. Están casi en el mismo lugar. Entonces, la extensión no es garantía de calidad. Y yo tampoco sé que, a ver, la escritura es algo personal. Y encima ustedes van a trabajar en pequeños grupos. O sea que se van a tener que poner de acuerdo entre ustedes. Pero la escritura es algo personal. Yo no puedo saber de antemano qué extensión requiere cada uno. ¿Vieron como cuando en la escuela le suelen decir los chicos, cuando la maestra propone que escriban algo, ¿qué hacemos? ¿4 renglones, 5 renglones? La verdad es imposible saberlo, porque eso depende del manejo que cada uno tenga de la escritura y de la necesidad que tenga cada uno para poder explicar una idea. ¿Está? Entonces, no es un tema, insisto con esto, por favor, porque no quiero tener trabajos de 80 hojas, al término de las cuales solo no entendí nada de todo lo que leí. Quiero ordenar trabajos que ustedes puedan jerarquizar, que es lo importante. ¿Sí? Y en tal caso, en los tutoriales vayamos trabajando estas cuestiones. ¿Está? Pero no se compliquen, digamos, que la exigencia pase por esto, por la calidad de lo que escriben y no por la cantidad de lo que escriban. ¿Bien? Vamos a ver si en esas clases de los sábados puedo meter algo tipo ejemplo, como para que ustedes también se vayan orientando. Pero de esto se trata, ¿sí? Entonces, del día del examen final, ustedes van a venir con cierta preparación previa, ¿sí? A partir de estos trabajos, de lo que se va a tomar en el examen final. Van a saber de qué se trata ese examen. No es que vienen y, como cuando yo les digo, bueno, les voy a tomar 3 preguntas de cualquiera de los contenidos del año. No, en este caso va a ser mucho más específico, ¿sí? Por la Le hago modalidad. una Sí, dale. A mí me pasa que estoy media perdida con lo que, o sea, como que siento que falta muy poco y como que no sé qué temas nos faltan como en base al trabajo, porque está bien, nos queda un mes para entregar el trabajo, pero si vamos a ir viendo sobre la marcha estos temas, también me resulta complejo en ese sentido, de que por ahí dentro de 3 clases recién vemos lo que por ahí era necesario para una pregunta y es como volver atrás y volver a rearmar. Como me pasa con todas las materias que estamos así, como que ya tenemos los trabajos y estamos viendo los temas. Entonces, como que me resulta medio complejo en ese sentido. Bien, 2 cuestiones. La primera es que me parece que llegamos bien con los temas, que ustedes inclusive van a tener unos 15 días con cierto margen como para seguir trabajando sobre los contenidos. Y por otro lado, si llegara a darse la situación que hay algún tema que ustedes trabajan de manera autónoma, va a ser evaluado en consecuencia. O sea, va a ser evaluado como algo que ustedes trabajaron de manera autónoma.
que no se evalúa de la misma manera que algo que fue trabajado, explicado, ¿sí? Esas son las dos cuestiones que puedo decir en relación a tu pregunta o a tu inquietud, Evelyn. Por eso también es que yo paré con Piaget y arranqué con Vygotsky, ¿no? Porque para que ustedes tengan toda y lo vamos a seguir la semana que viene, para que ustedes tengan todo el desarrollo de la teoría que está puesto en el trabajo, más que la parte evolutiva piagetiana que no está considerada en el trabajo como tal. ¿Mm? Así que yo calculo que vamos a llegar bien, pero bueno, les vuelvo a repetir, si hay algo a lo que no llegamos, se evaluará como algo que se resolvió de manera autónoma. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Sí, era más que nada por eso mismo que estábamos hablando hoy, que vi que una de las preguntas del trabajo es esto de comparar, y como que estaba un poco más tranquila antes de la clase de la comparación que tenía por ahí de Piaget y Vygotsky, como que durante la clase fui como, nada, descartando un montón de cosas que por ahí en mi cabeza estaban armadas, y nada, me pasa esto que ahora veo que una de las consignas del trabajo es esto, entonces nada, como que entré en pánico, pero eso, nada más. No, no es para tanto, no es para tanto. No creo que haya necesidad de llegar a ese punto de entrar en pánico. Y además, vuelvo a repetir, vamos a tener esas clases que prontamente voy a ver, no me fijé en el calendario, para organizar estas dos clases previas a la entrega, de manera tal que ustedes también puedan seguir evacuando dudas, haciendo preguntas, inclusive acerca del formato, de la escritura. Van a ver que muchos de los puntos tienen que ver con análisis, no es pura teoría, sino que hay que hacer análisis, hay que hacer inferencias, llegar a conclusiones. Bueno, por eso ejemplo, es que... profe, Sí, Carla. el punto 5 que habla trata sobre el conversatorio imaginario, Sí. que tendríamos que analizar la situación en función de lo que propone cada uno de estos teóricos. Sí, y siempre desde una situación, miren, lo veníamos haciendo con otras, tipo congreso, viste, así, en los años anteriores, y sobre un texto particular, o sobre un cuento, o sobre, bueno, en este caso, como digamos, repito, el contexto de la pandemia está atravesándonos por todos lados, bueno, ¿qué diría en un encuentro así, con una pantalla compartida, que podría decir Wundt, que podría decir Freud, que podría decir cada uno, tomando ideas centrales de cada uno, ¿sí? Porque ahí va a estar digamos, ahí va a estar el valor didáctico del tema. ¿Sí? O sea, si ustedes Profe, y con pueden respecto, usar un concepto apropiado desde esa óptica, como pararse en el lugar de ese marco teórico para hacer algún comentario o decir algo sobre el tema de la pandemia. Sí, y con vale. respecto a esto que estaba hablando ahora, que no lo había llegado a leer, ¿pensar desde las teorías o pensar desde los teóricos, digamos, desde por ejemplo, decir desde Pavlov, desde Brunner, desde Piaget, desde Freud, no desde el psicoanálisis, el conductismo, la teoría sociocognitiva, o sea, ¿desde dónde nos tenemos que parar? Yo no veo gran diferencia, y vos igual nombraste autores que nosotros no trabajamos. Digo, ¿qué diferencia hay entre pararse desde Freud o desde el psicoanálisis? Si el único autor del psicoanálisis que vimos fue Freud. ¿Se entiende? Si vos me dijeras que vimos Claro, sí, a más que nada otros estoy hablando autores, de ahora, perdón, de la teoría de ahora que estamos viviendo, trabajando con Vygotsky y con Piaget, que pertenecen a una teoría sí, pero que están compartida, o por lo puestos, menos. no, son dos teorías, desde la psicología son dos teorías distintas. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué diría Vygotsky sobre esto y qué diría Piaget sobre esto? Claro, igual están citados con el nombre. Sí, En sí, esa sí, consigna que yo pregunto, sí, usted puso con el nombre de los autores, por cada uno de eso los autores. tendríamos que plantear desde Wundt qué diría sobre esta situación, o cómo Exacto. la manejaría, o cómo, ya entendí. Sí, sí, sí. Y yo la única sugerencia que les hago es que ahí me parece que es doblemente necesaria la síntesis.
salvo que estén muy seguras de la teoría y la manejen con mucha familiaridad, en ese punto, ser sintéticos les va a resultar ser más adecuados en la respuesta. Si no, se van a terminar yendo o explicando cosas que van a terminar siendo muy forzadas o que se van a terminar yendo de la teoría que están tratando de usar para explicar. ¿Sí? Sí, profe, por eso, perdón, lo que pasa es que realmente se me termina haciendo un matete porque en psicopedagogía estamos viendo también en paralelo a los autores, pero más desde el lado del aprendizaje. Entonces, por ahí, en ese sentido de cuando quise decir recién, me confundí y agregué otros términos que por ahí con usted no estamos trabajando porque estamos trabajando del lado de la psicología. Pero no había leído la consigna, o sea que no sabía que aclaraba los nombres, por eso retiro lo dicho, digamos. Así que ya entendí. No hay problema, Evelyn, igual, para eso estamos, para aclarar. Y de hecho, mira, estamos haciendo un Zoom, justamente una clase para aclarar toda esta cuestión, así que bienvenido sea, porque tu confusión puede ser la confusión también de otra compañera, ¿sí? Así que no hay ningún problema en plantearlos. Es mejor plantearlo ahora, ¿sí? Y lo quiero plantear así desde el inicio, desde el comienzo, para que ustedes se centren en lo importante y trabajen de la mejor manera posible. Por eso también les pregunté si podían trabajar en grupo. O sea, digo, la idea es favorecer todo lo que les permita trabajar de mejor modo en estas circunstancias. ¿Mm? Así que, bueno, estoy, y me hice estos señalamientos para, bueno, para ser lo más clara posible, pero seguramente se me escapan cosas, seguramente, ¿sí? Y en la medida que ustedes vean el diseño, lo lean más tranquilas, lo profundicen, seguramente van a aparecer más preguntas y más inquietudes. Pero bueno, la idea es esta, que las vayamos analizando y compartiendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre esto que acabo de mencionar? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Algo en que Profe, quién? Sí, no sé quién pregunta. yo, Carla. Carla, sí, El punto 6 que trata sobre los conceptos de mundo simbólico y matriz social. sí. ¿Eso es lo que tenemos que ver próximamente o No, eso lo vimos hay al que principio de basarse? año. Lo vimos, eso lo iba a decir. Claro, se integran todos los contenidos, lo del primer cuatrimestre, digamos, y lo del segundo, Sí, en el trabajo. Por sí, eso habla del contexto, de la cultura, todo absolutamente. lo La que idea es que vimos ustedes antes. ahí puedan hacer una suerte de nota de opinión o artículo donde explican utilizando esos términos. Y a mí, la forma en que utilicen esos términos me va a permitir saber si los entendieron, ¿sí? Si el significante corresponde al significado que corresponde. ¿Bien? Por eso lo puse al final. Después hay un punto sobre que yo en años anteriores hacía analizar cuadernos de clase para ver las teorías de aprendizaje que trabajamos. ¿Se acuerdan cuando trabajamos las teorías ligadas al conductismo? ¿Sí? Las teorías, la mecánica o la del refuerzo. Estuve pensando hoy que, como yo no sé si en sus casas hay niños o hay jóvenes, inclusive ustedes pueden usar su propia experiencia como estudiantes y analizar lo que les mandamos los propios profesores. Ustedes tienen como alumnas también que están cursando posibilidad de analizar estrategias de intervención didáctica, ¿sí? Y ver ahí qué concepción de aprendizaje hay. Y si no, vean si tienen niños, si tienen hijos, o si pueden hablar con alguien que tenga niños en situación escolar, niños o jóvenes. Por ejemplo, un buen material de análisis pueden ser lo que se sube al Classroom, ¿no? Entonces ustedes analizan, en el caso de sus hijos o, repito, de ustedes mismas, lo que se sube al Classroom, ¿qué estaría fomentando ahí? Si se está trabajando
para fomentar algo del orden de la repetición o algo del orden mecánico, perdón, mecánico repetitivo, o si hay algo en el sentido del refuerzo. O si ven otra cosa, porque hay teorías que nosotros no vimos, que tendrían que ver con estos autores que empezamos a trabajar, que implican los procesos mentales, que implican, ¿se acuerdan estas teorías que implican los procesos cognitivos, que no las llegamos a ver como teorías de aprendizaje? Entonces, si ustedes ven que hay otra cosa, en tal caso lo citarán de esa manera, ¿sí? Pero digo, hay también opciones en las clases como se dan hoy de manera virtual, hay insumos que ustedes pueden utilizar para hacer ese punto sobre análisis de teorías de aprendizaje. Pero eso tendría que ver más con la postura del docente o el contexto en el que estamos. Porque, por ejemplo, por ahí un docente en la presencialidad puede llegar a ser más de un carácter constructivista, no estoy diciendo cualquier cosa. Y de repente, hoy por hoy, tiene que trabajar desde una postura más expositiva, porque es lo que nos permite por ahí más la herramienta que tenemos. O sea, de pronto por ahí yo puedo ver un video de un profe, ¿no?, que me está explicando toda una teoría que a lo mejor de la forma, digamos, presencialmente, profesor me puede explicar, o no explicar, sino que puede trabajar a partir de los conocimientos que nosotros ya tenemos, o es un ida y vuelta distinto. Tal cual, tenés mucha... No sé si tiene que ver con su postura propiamente dicha, porque sí, es lo que le queda. O sea, sí, no le queda otra opción. Tenés razón. En realidad, lo que se está analizando es la concepción de aprendizaje que sostiene esa práctica. No es una evaluación sobre el docente, ¿sí? Sino es muy pertinente tu aclaración, Carla, porque también además... con lo que es, perdón, profe, con la progresión de los contenidos, digamos, cómo se van dando los contenidos y ahí tendrías, digamos, una manera de los más simples a lo más complejo. Ahí tenés también una forma de entender la concepción de aprendizaje, pero está bueno lo que dice Carla en tanto y en cuanto en esta situación peculiar no estamos evaluando al docente, sino a lo que se puede hacer en este contexto, ¿no es cierto? Que como ella dice, por ahí de manera presencial las prácticas serían de otra forma, ¿no? O no, o por ahí serían iguales. Pero bueno, no importa, no lo sabemos. Pero bueno, analicemos la concepción de aprendizaje que podemos deducir y por qué decimos que es en este sentido o en el otro, sin hacer un juicio de valor sobre el docente, porque como bien vos decís, puede estar ligado a esta cuestión. De hecho, cuando tuvimos la primera reunión con Marité, cuando empezamos a trabajar, una cosa que señalaron la mayor parte de los alumnos de la carrera de psico fue una gran, no sé si decir, no, felicitación no es la palabra, pero como que estaban muy a gusto con las clases que se emitían a través del vivo del Facebook, ¿no? Y entonces nos quedamos pensando, porque no éramos muchas las que hacíamos eso, ¿no? Y la verdad es que las clases, si hay una clase expositiva, es la clase del vivo del Facebook, porque ¿qué intercambio tenemos ahí? ¿No? Ninguno. O sea, es el modelo de clase positiva tradicional. Y muchas, pero muchísimos compañeros de la carrera señalaron que eran las clases que más les gustaban o que les parecían más claras. Bueno, fíjense qué impacto tiene esto, ¿no? En cuanto a qué modelo o representación acerca del aprendizaje tienen los propios alumnos. ¿Sí? Como que aprender tendría que ver con esto, con la posibilidad de la exposición del docente. Cosa como para hacer casi una investigación al respecto. Estaban eligiendo la clase tradicional explicativa futuros psicopedagogos y psicopedagogas. Claro, profe, pero ahí también habría que tener como en cuenta el tema del contexto en el que estamos, porque yo creo que a muchos compañeros también les pasa de que a veces con el tema del Zoom, del Meet, del intercambio, uno no puede participar por factores X, digamos, entonces como que se siente mucho más perdido. Hablo desde mi caso y desde compañeros que lo hemos hablado,
de que por ahí yo en Zoom sí puedo participar, pero en Meet no puedo participar. Entonces yo cada vez que estoy en la clase de Meet, puedo escribir cada tanto una frase o lo que sea, pero no tengo intercambio. Entonces, por ahí el tiempo que yo pierdo esperando que la profesora por ahí toque el tema que yo necesito saber, genera como eso que por ahí si uno lo ve expuesto en una charla donde la docente explica todos los temas en un vivo, yo recibo mucho más que por ahí en otra clase que no puedo participar, que no puedo opinar, que no puedo nada. Entonces por ahí tiene que ver esto con el contexto en el que estamos, digamos. Sí, es probable. De todas maneras, las clases del vivo son explicaciones donde los profesores lo que hacemos es digamos, lo hacemos desde nuestra óptica, porque no tenemos feedback, no tenemos un ida y vuelta, ¿no? Y vamos dando la clase de manera expositiva, sumamente tradicional, en función de lo que creemos que es relevante, importante, y de nuestra experiencia previa. Tampoco, digamos, tampoco hay demasiado, insisto, demasiado feedback, salvo que, bueno, por ahí en la clase siguiente uno retoma algo de lo que quedó sin explicar la clase anterior. Yo no tengo tan claro, Evelyn, qué es lo que pasa al respecto. Insisto, creo que este año es tan atípico que abre muchas líneas de investigación sobre la cuestión de la enseñanza, el aprendizaje, la virtualidad, los recursos tecnológicos. Durante muchos años vinimos hablando de la necesidad de incorporar la tecnología y tener como una mirada más actualizada, y me parece que este año lo que nos está dejando un poco entrever es que la tecnología no solo no reemplaza, sino que nos ha puesto de relieve la importancia del vínculo directo, ¿no? A todos, a los más pequeños, a los adolescentes, ni hablar, inclusive a nosotros que somos adultos. Así que bueno, me parece que hay muchas cosas que se abrieron como preguntas y que ojalá, bueno, se vayan retomando con el correr de los años y haya muchos y muchas investigadoras para seguir pensando todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, simplemente mencioné eso a modo de ejemplo, ¿no? Por este punto que les planteaba. Pero la verdad que rescato lo que dijiste, Carla, porque, bueno, me parece que es parte de volver siempre a entender que estamos en un contexto peculiar y diferencial y que hay que considerarlo de esa manera, ¿no? No es lo mismo que revisar un cuaderno de clase de un niño durante 6 meses, que era algo que se podía hacer en la presencialidad, ¿no? Hoy esto lo tenemos, bueno, hoy es distinto. Hoy hay que trabajar de otra manera. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, inquietud? El trabajo tiene como pretensión fundamental que ustedes piensen, ¿sí? Que piensen sobre los temas, que los revisen, que sean creativas, que se animen, que cuestionen, que pregunten, que interpelen a los autores. Esa es la intención fundamental del trabajo. Así que véanlo así, de manera desafiante, es un desafío. A mí no me sirve que ustedes repitan como loros lo que dicen los textos, porque en la repetición no hay aprendizajes significativos, ¿sí? Y mi intención es que haya, en la medida de lo posible y en estas circunstancias excepcionales, que pueda haber aprendizajes significativos que sostengan todo lo que se les viene encima en el resto de la carrera. No es como los primeros esquemas, para muchas, para otras no tanto, que sostengan lo que se tiene que seguir trabajando a partir de segundo año. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es un poco la intención. Y la bibliografía es la bibliografía que venimos trabajando. El libro sobre la conducta, nosotros no lo trabajamos entero, solo los capítulos que trabajamos para entender las concepciones de aprendizaje y el conductismo, ¿sí? O sea, no voy a pedirles nada que no se haya trabajado previamente. En cuanto a bibliografía, ¿no? Les hago esta aclaración. ¿Alguna otra
pregunta, comentario. Yo, profe, hablando de la bibliografía, el último que mandó Vygotsky, Sí. que mandó en el documento ese que mandó, creo que una compañera se llama Fernanda. ¿Cuántos son todos los capítulos que están ahí o solo el primero? Porque No, eso no, no no. entendí bien. No, no, Porque no, está hasta no. como el 3. No, quédate tranquila. Eso es solamente, ella lo compartió porque yo le conté que no lo encontraba, porque me interesaba cómo planteaba la cuestión biográfica. Pero el único texto obligatorio de Vygotsky es el de Eudeva, de la actividad mental. Lo que viene después de Piaget. Ese es el único texto obligatorio. Los demás son todos aportes, no les va a venir mal leerlos, siempre, digamos, pueden ser complementarios y pueden ser favorecedores para que entiendan mejor los conceptos, pero el único texto obligatorio, que además está registrado también como tal en la bibliografía del práctico, es el texto de Eudeva. Lo mismo con todos los otros materiales que les fui dando. Yo de Piaget también les agregué el capítulo de estudios de psicología genética, que estuvimos viendo el concepto de desarrollo, porque me parece que está más claro ahí, como más recortado que en el texto de Eudeva. Pero la bibliografía sigue siendo el material de Eudeva. Listo, perfecto, ¿no? Porque cuando lo vi, no, porque un par habían aclarado que eran así como material de apoyo por si queríamos leer y como no encontraba, entonces No, está lo bien, empecé está a bien. imprimir y yo dije, uy. No, quédate quédate tranquila. Es material del autor, pero no sobre el autor, perdón, no del autor, porque es de Wersch, pero no es obligatorio. ¿Algo más? Bueno, las dejo entonces, que sigan mirando los diseños, que sigan pensando inquietudes que puedan surgir de los mismos, me pueden ir mandando por mail, o si no, bueno, veremos si la semana que viene, lo que pasa es que como las clases son así breves, ¿no? Aunque ahora entremos 2 veces, la idea es aprovechar y capitalizar para trabajar todo el marco teórico de Vygotsky la clase que viene. Con algún soporte, ahora que aprendí, con algún PowerPoint o algo por el estilo. Pero bueno, la idea es esa. Si no, sigo recibiendo, como les dije, inquietudes, dudas, consultas a través del mail. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, que estén muy bien. En cuanto tenga esto listo, lo subo para que lo vayan revisando. Buena semana, lo que queda de la semana. Chao, profe. Dale, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias.